Tiene lisocimas e inmunoglobulinas que ayudan a su actividad antibacteriana. Acá tenemos pues diferentes aspectos del cerumen. Mientras más componente de lípidos tenga, el cerumen va a ser más grasoso o pastoso. Mientras menos grasa tenga el cerumen, va a ser más seco, ¿no? Como vemos en el izquierdo. La coloración del cerumen también puede ser oscura, como yendo al color negro, o puede ser yendo al color más claro, como al color marrón. Dentro de las funciones del cerumen está la lubricación, ¿no? Al ser como una cera, su función es lubricar la piel del conducto para protegerla. La protege contra la humedad, ¿no? Contra la desecación también. Ayuda a la limpieza del conducto auditivo externo, porque las partículas extrañas van a quedar atrapadas en el cerumen. Va a tener actividad antibacteriana, actividad antifúngica. Entonces, el cerumen no necesita que uno lo esté sacando. Entonces, algunas personas todos los días se meten el hisopo para limpiar según ellos están limpiando, ¿ya? Entonces, el cerumen normalmente se va a desplazar desde el interior del conducto auditivo externo hacia el meato auditivo externo. Entonces, ese desplazamiento del cerumen se produce con el recambio celular de la piel del conducto auditivo externo. Entonces, ese recambio celular hace que las células epiteliales del conducto auditivo externo se vayan desplazando de adentro hacia afuera, y ese desplazamiento arrastra consigo el cerumen. Entonces, lo normal es que el cerumen, en pequeñas cantidades, a veces imperceptibles, se va eliminando por sí solo. No necesita que le estemos metiendo palitos, ganchitos, hisopos, ¿no? No necesita ninguna de esas cosas. Ese desplazamiento del cerumen se llama ciclo del cerumen. Entonces, la actividad de defensa del cerumen se debe principalmente a su pH, que tiende a la acidez, a la presencia de ceramidas, a la presencia de inmunoglobulinas. Cuando yo les comenté esto del desplazamiento del cerumen, no necesitan estarle introduciendo el hisopo para limpiar el oído. Lo normal es que haya una capa de cera cubriendo la piel. ¿Por qué se forma el tapón del cerumen? Entonces, la principal causa de que se forme el tapón del cerumen es el uso de hisopos. Entonces, ¿qué cosa va a hacer el hisopo? Va a limpiar la parte externa, y lo que está todavía a la mitad del conducto lo va a ir introduciendo más adentro, y poco a poco se va formando de esa manera el tapón del cerumen. También hay pacientes que tienen hipersecreción, o sea que producen bastante cerumen. Entonces, en ellos sí pueden formar el tapón. O que tenga un conducto auditivo externo de calibre estrecho. Eso también, ¿no?, favorece a que se forme un tapón de cerumen. Entonces, esta conducta hay que evitarla, hay que corregirla en los pacientes. El hisopo a veces es causa de cuerpo extraño, ¿no? A veces el algodoncito del hisopo está medio flojo, se introduce en el hisopo y al sacarlo se queda el algodón. ¿Ya? También es causa de infecciones. A veces el hisopo puede estar contaminado, no en buenas condiciones higiénicas, y así se producen otitis externa. ¿Ya? Puede ser causa de traumatismos del conducto auditivo externo de la membrana timpánica. Puede haber perforación de la membrana timpánica por la introducción excesiva del hisopo. ¿Qué síntomas nos va a dar el tapón de cerumen? Principalmente la hipoacusia.
ya la disminución de la audición, y va a ser una hipoacusia de tipo conductivo. Puede dar en algunos casos, cuando la oclusión es total, tinnitus, sensación de oído tapado, que es la plenitud aural, y en algunos casos que se asocia a alguna inflamación sobreañadida, podría dar otodinia, ¿no? Que es el dolor de oído. Entonces acá vemos que el conducto está obstruido totalmente por un tapón de cerumen. El diagnóstico es fácil, sencillo, solo necesitan su otoscopio, nada más. Podría haber pues algún diagnóstico diferencial, ¿no? A veces no sabemos qué puede haber detrás del tapón, ¿no? En algunos casos, cuando se entra agua, ¿no? Y el agua está ahí acumulada unos días, puede añadirse una otitis externa. Y puede haber otodinia, puede haber el dolor de oído, ¿ya? Es un diagnóstico diferencial, es que haya una otitis externa añadida, ¿no? Que haya cuerpo extraño, ¿no? O el tapón epidérmico es un tapón cuya composición es principalmente las células descamadas, ¿no? O la piel descamada del conducto auditivo externo. A veces el cerumen puede ser tan oscuro que puede dar el aspecto como si fuese una costra. Y el tratamiento consiste en la extracción del cerumen, que es el popular lavado de oído. También se puede extraer sin lavado de oído, que ya lo extrae el otorrino con unos instrumentos específicos, que son unas curetas para cerumen, unas pinzas de oído o aspiradores, ¿ya? Pero lo usual es hacer el lavado de oído. El lavado de oído se realiza con agua. Tiene que ser agua a temperatura corporal, a 37 grados, que es la temperatura del oído interno. Si se hace a una temperatura inferior o a la temperatura ambiental, lo que estamos, pues el agua ambiental estará pues unos 25 grados aproximadamente, ¿no? Lo que vamos a producir es un reflejo vertiginoso, un reflejo del estado. Entonces tiene que estar el agua a temperatura de 37 grados. ¿Ya? Para hacer más fácil el lavado de oído, generalmente se ablanda el cerumen con la aplicación de unas gotitas, que son gotitas de base aceitosa, ¿no? Se utiliza las gotas de glicerina o alguna gota que tenga una base aceitada, ¿no? Y se manda a aplicar unas gotitas que pueden ser dependiendo de la cantidad del cerumen que tenga el paciente, 3 gotitas cada 8 horas o 5 gotas cada 8 horas, por 2-3 días, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos perforación de la membrana timpánica? Si el paciente ya tiene un diagnóstico conocido de perforación de membrana timpánica, entonces el tapón de cerumen ya no se extrae con lavado, ya se tiene que extraer con instrumentos, ya sea aspiración o con curetas de cerumen o con pinzas de Hartmann de oído, ¿no? Pero no se debe realizar lavado de oído cuando el paciente ya tiene pues una perforación de la membrana timpánica. Entonces acá vemos una figura de cómo se realiza el lavado de oído. Esto que ven acá ustedes en la izquierda es la jeringa tradicional de lavado de oído, que es una jeringa de acero de 100 mililitros, ¿no? Y se introduce solo la punta de la jeringa en el conducto auditivo, sin que toque la piel del conducto, y se dirige el chorro del agua hacia la pared superior del conducto auditivo externo y se aplica con ligera presión. ¿Ya? El paciente está en esa posición sosteniendo la riñonera, ¿no? para
para que no se moje, ¿no? Ahora, esa jeringa no es indispensable porque puede ser reemplazada por jeringas descartables. Ya puede ser jeringa descartable de 20 mililitros, de 50 mililitros o de 100 mililitros. La más accesible va a ser la jeringa de 20 mililitros. Entonces, ¿qué más necesitan? Si no tienen, pues ya el problema de la jeringa de acero ya se puede reemplazar por las jeringas descartables. Necesitan una luz frontal para tener sus dos manos libres y poderse iluminar, ¿no?, mientras están haciendo el lavado. Una riñonera, un hervidor, ¿no?, para entibiar el agua, ¿ya? Y si es que usan una jeringa de 20, tienen que colocarle una pequeña sondita en el extremo, ¿ya? Puede ser un Avocat, puede ser un Skal 20, que son esas mariposas, o puede ser una sonda de alimentación número 8, ¿no? Se conecta en el extremo de la jeringa y se deja un pequeño cabo de 1 centímetro, de 1 centímetro, un poquito más, ¿ya? Y con eso ya tienen su jeringa de lavado de oído. Para los primeros lavados que ustedes hagan, de repente van a necesitar un termómetro, ¿no?, para calcular más o menos la temperatura del agua, que esté aproximadamente de 37 grados. Pueden utilizar esos termómetros de superficie que se utilizaban para el COVID, ¿no? Pero eso será para sus primeros lavados, porque después ya tocando el agua van a saber que están a la temperatura adecuada. Bueno, también hay contraindicaciones para el lavado de oído. Por ejemplo, que estemos en un cuadro agudo de una otitis media aguda o de una otitis externa, ¿ya? Que haya sospecha de la perforación de la membrana timpánica o que el paciente ya tenga diagnóstico de perforación de membrana timpánica, ¿no? Bueno, su historia de otitis media crónica o episodios de supuración recurrente del oído, traumatismos de la membrana timpánica o del conducto auditivo externo, ¿no? Esas serían unas contraindicaciones. ¿Qué complicaciones podría haber? Las principales complicaciones del lavado de oído se deben a una mala técnica, ¿no? O que de repente no han hecho una buena anamnesis y que el paciente ya haya tenido, pues, una perforación timpánica, ¿no?, y que ustedes hicieron el lavado, ¿ya? Entonces puede haber dolor cuando dirigen el chorro del agua directo al tímpano. Eso no se hace, hay que dirigir el chorro del agua hacia la pared superior, ¿ya? O cuando la punta de la jeringa lastima la piel del conducto auditivo externo, ahí también puede haber el dolor, o de repente el paciente se movió, ¿no?, y ahí se lastimó, ¿ya? O que echaron el chorro de agua muy fuerte, hay que echarlo con ligera presión. Entonces, para hacer más fácil el lavado y no hacer tanta fuerza, por eso es que se le deja al paciente unos días antes que se aplique unas gotitas de glicerina o alguna gotita aceitosa. Puede haber vértigo cuando han utilizado agua fría. Entonces, a veces están apurados o desconocen, ¿no?, y utilizan el agua a temperatura ambiente. Entonces el paciente va a tener vértigo, va a tener visitado. Puede haber una otitis externa, ¿no?, porque después del lavado de oído el conducto queda húmedo, ¿ya? Y si no lo secaron bien, hubieron pequeñas laceraciones en la piel del conducto, podría haber en los días siguientes un cuadro de otitis externa. Perforación de la membrana timpánica se lo hicieron con mucha fuerza y dirigieron el chorro directo al tímpano, ¿no? Ahí van a tener un cuadro de perforación de la membrana timpánica. ¿Alguna pregunta de tapón de cerumen?
¿Hay alguna enfermedad que debilite la membrana del tímpano y contraindique un lavado de oídos? Que debilite la membrana del tímpano. O sea, lo único que te puede debilitar la membrana del tímpano, pero que tampoco es contraindicado, es que el paciente haya tenido una perforación, ¿ya? Y que esa perforación haya cicatrizado con una porción, lo que se llama porción monomérica, ¿no? La porción monomérica es cuando la membrana timpánica, en lugar de tener sus 3 capas, tiene solo una. ¿Ya? Inclusive ahí tú puedes hacer el lavado de oído porque tú no estás dirigiendo el chorro del agua directo al tímpano. Inclusive en pacientes operados, ¿no? Que han tenido timpanoplastía ya de años, ¿no? Tú le puedes hacer un lavado de oído, ¿ya? Siempre y cuando no dirijas el chorro del agua directo al tímpano. Ya tú diriges el chorro del agua a la pared superior, ¿no? El conducto, así el agua pasa por encima, ¿no? Y al tener contacto con el tímpano regresa, no es que el chorro del agua caiga directo a la membrana timpánica. ¿Una pregunta más? Después, otra problemita que van a ver con bastante frecuencia son los cuerpos extraños. Entonces, la mayoría de esos cuerpos extraños van a la emergencia, ¿no? Y a veces no saben qué hacer con los cuerpos extraños desde el oído. Lo primero que tienen que saber es que si no tienen los instrumentos adecuados o no saben extraer un cuerpo extraño, lo único que va a ocasionar es iatrogenia. Hemos visto pacientes que nos han llegado, ¿no? Que por tratar de extraer un cuerpo extraño en emergencia, ¿no? Del oído, ¿no? Ha producido perforación de la membrana timpánica o ha producido laceración del conducto auditivo externo. O sea, ningún cuerpo extraño de oído es una emergencia, excepto que sea una pila. Esas pilas redonditas chiquitas, ¿ya? Excepto ese. Después ninguno es emergencia. Ya el paciente muy bien puede esperar al otorrino o a que se tenga el instrumental adecuado para extraer el cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces, la única emergencia, después el resto puede esperar al otorrino si es que no hay los instrumentos adecuados, porque si no lo único que van a hacer es iatrogenias, nada más, ¿ya? Entonces, los cuerpos extraños son más frecuentes en la edad pediátrica. ¿Qué es lo que se meten con los chiquitos con más frecuencia? Las bolitas, ¿no? Las bolitas de los collarcitos, o a veces se quedó el seguro del arete, ¿no? Eso tampoco es emergencia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Unas piecitas chiquitas de Lego, plastilina, bolitas de Tecnopor, ¿no? En algunos casos, bueno, ya que el conducto sea un poquito más grande, que se meten pues lentejitas, ¿ya? El diagnóstico es sencillo, el manejo puede ser muy fácil si es que el cuerpo extraño no ha pasado a la porción ósea del conducto auditivo externo, ¿ya? Entonces, cuerpos extraños muy pequeños podrían pasar a la porción ósea, ¿ya? Si es un cuerpo extraño esférico, generalmente con un simple lavado va a salir, pero si es un cuerpo extraño ya de un poquito de tamaño más grande, podría quedarse atorado en la porción ósea, siendo ya más difícil su extracción. Los cuerpos extraños pueden ser animados, ¿no? Como los insectos, ¿no? O inanimados, orgánicos, ¿no? Como las semillas, ¿no? O inertes, pues, juguetitos o pelotitas. Entonces, esto es frecuente, ¿no? Que se metan los niños, las bolitas de juguetes, de los aretes. Como son esféricos, ¿no? Y no obstruyen totalmente la luz del conducto, es bien fácil sacarlo con un lavado. Entonces, previamente, para que resbale bien, se lubrica el conducto con gotitas de glicerina,
y se puede hacer un lavado de oído y eso sale bien fácil. ¿Ya? Después ya están los insectos. Los insectos son más frecuentes en los adultos porque su conducto es más grande. En el conducto auditivo del niño no va a entrar un insecto. ¿Ya? Y los insectos que más se meten son la cucaracha, la polilla, la araña, la garrapata. ¿Ya? Esos son los que más se meten, ¿no? Y pueden llegar hasta el fondo del conducto. O sea, el insecto cuando se mete no se queda afuera. ¿Ya? El insecto se mete pues hasta las profundidades del conducto. ¿Ya? Y como se mueve el insecto y está cerca del tímpano, causa dolor. Entonces el paciente ya no puede aguantar y va a la emergencia. ¿Ya? Porque que se mueve el insecto duele y aparte pues le suena, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer primero es echarle al conducto, tapar al conducto totalmente con glicerina, ¿no? Hasta que quede totalmente ocluido, y en unos minutos el insecto ya no se mueve, ya se murió el insecto. Entonces, como ya no se mueve, ya no le duele, ya no le causa malestar. Entonces, en ese caso, si es que no es garrapata, puede salir con un lavado. Si es una polilla, digamos, ¿no? O una cucarachita, ¿no? Le pueden hacer el lavado de oído, después que ya le pusieron la glicerina y puede salir. ¿Ya? Si es que no sale, bueno, pueden intentar 3, 4 intentos de lavado de oído, y si no sale ya lo envían al otorrino al día siguiente. No vayan a meter pinza. Pero algunos quieren meter pinza para sacar al insecto y empiezan a sacar pues piel, tímpano. ¿Ya? No vayan a meter pinza, ¿no? Pinza mosquito, pinza de disección, eso están metiendo al conducto. ¿Ya? Entonces ahí es donde vienen las iatrogenias. Es una vez que el insecto ya se murió, ¿no? Ya al día siguiente no va a otorrino, y el otorrino ya con sus instrumentos lo extrae. La garrapata es diferente porque la garrapata se queda prendida en la piel. Entonces generalmente ya ahí tenemos que agarrarla con una pinza y sacarla, ¿no? Se ha hecho un poquito antes de lidocaína en spray, ¿no? Estómago para que no le cause dolor al paciente. Entonces, los síntomas van a ser variables, ¿no? Dependiendo de qué tipo de cuerpo extraño sea. Como les comenté, también está el algodón, el hisopo. A veces el paciente ni cuenta se ha dado y tiene algodón del hisopo dentro del cuerpo y piensa que es un tapón de cerumen. Bueno, entonces puede haber otodinia, sensación de movimiento en el conducto auditivo externo, sensación de ruido, disminución de audición. Entonces los síntomas van a ser variables de acuerdo a qué tipo de cuerpo extraño sea que tenga el paciente. Y el diagnóstico también es simple, ¿no? Necesitan solo su otoscopio. Dependiendo del cuerpo extraño, se puede extraer con lavado, que es irrigación, instrumentos cuando utilizamos alguna pinza de oído o un aspirador de oído. ¿Ya? Cuando ya están más profundos, ya vamos a tener la necesidad de utilizar el otomicroscopio. Si es que es una pila, ahí sí no se puede hacer lavado. Ya, hay que extraerlo con pinza. Si es que son algunas semillas, ¿no? Si son semillas chiquitas, puede salir con un lavado de oído. Si es ya algo más grandecito, como un frejol, ¿no? Entonces a veces no va a salir con lavado, eso ya hay que sacarlo con curetas o con pinza. Entonces acá pues, esto es una cureta de oído, ¿no? Y así de esta manera se utiliza para extraer un cuerpo extraño.
Pueden usarlo con lavado, igual siempre necesitan su frontoluz, otoscopio. ¿Alguna pregunta? ¿De cuerpo extraño? Bueno, de repente esto van a ver en sus respectivas sedes, ¿no? Este es el microscopio, ¿no? El microscopio nos permite magnificar la visualización del conducto del tipo externo y de la membrana simpática. Y aparte nos permite hacer procedimientos, tipo extracción de cuerpo extraño, aspiraciones, dicotomías, ¿no? En este caso es para la extracción de cuerpos extraños. Las complicaciones generalmente se van a deber a dos cosas, ¿no? A una mala técnica, a no utilizar el instrumento adecuado y también pues al propio cuerpo extraño, ¿no? Sobre todo si es una pila o un insecto, ¿no? Porque después los otros cuerpos extraños no van a causar mayor alteración. Después lo que ustedes van a ver en la emergencia son los traumatismos del oído externo. La mayoría de esos traumatismos van a ser del pabellón auricular. Ya tendría que ser un trauma más severo para que abarque también el conducto auditivo externo. Entonces, dentro de los traumatismos van a tener los desgarros, las amputaciones, ¿no? Del pabellón auricular, parcial o total, quemaduras, mordeduras, lesiones por perforación del pabellón auricular, otohematoma. Esto le puede llegar, ¿no? A la sala de cirugía, que es una laceración del pabellón auricular. Entonces, la mayoría de las laceraciones van a ir de lado a lado del pabellón. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer en esos casos es regularizar bien los bordes. Antes de suturar, tienen que hacer una buena higiene, una buena desinfección, porque si eso se infecta, va a producir lo que se llama una pericondritis, que es la infección del cartílago. Ya, el pabellón auricular, 90% es cartílago. Lo único que no es cartílago es el óvulo. O sea, una pericondritis del pabellón auricular es una infección grave. Entonces, una vez que ya regularizaron los bordes de la herida, ¿no? Del cartílago, que no puede quedar cartílago expuesto, ¿no? Realizan la sutura, ¿no? Y la sutura se realiza con nylon 4 ceros, ¿no? O 5 ceros, dependiendo del tamaño pues, del pabellón auricular que vayan a suturar, ¿no? Y la sutura va de lado a lado, o sea, atraviesan de adelante hacia atrás. Acá ya tenemos otro traumatismo tipo laceración, pero ya más hacia el óvulo, igualito, ¿no? Hay que hacer un buen lavado de la herida, regularizar los bordes y realizar la sutura, ¿no? Con nylon 5 ceros o 4 ceros. Después, un tipo de traumatismo bastante frecuente es el otohematoma. ¿Qué es el otohematoma? Es una colección hemática que se va a localizar entre el pericondrio y el cartílago del pabellón auricular. Ya, entonces el tratamiento del otohematoma es su drenaje y tiene que ser lo más pronto posible. ¿Ya? Porque el otohematoma se puede infectar y ya se convierte en un piotohematoma. Y mientras esté
el otro hematoma va a ejercer una presión contra el cartílago y el cartílago se va a ir deteriorando, ¿no?, con el riesgo de fibrosis y deformación. Entonces, el tratamiento del otro hematoma es el drenaje, y después de que ha drenado, tienen que aplicar una compresión externa para que no se vuelva a llenar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, ¿no?, el otro hematoma. Siempre es secundario un traumatismo. Es frecuente en los que practican boxeo, en los que practican lucha libre, ¿no?, estas lesiones del pabellón auricular. Entonces hay que hacer una incisión dependiendo de en qué parte esté ubicado el otro hematoma. A veces puede ser necesaria solo una, a veces son necesarias 2 incisiones, y después se aplica una compresión externa. Puede ser así tipo vendaje, o se puede hacer un molde de yeso, ¿no?, dando la forma, pues, del pabellón auricular. Este es un paciente, ¿no?, que estuvo varios días con el otohematoma y ya se convirtió en un frío otohematoma, ¿no? Se hizo su incisión y salió secreción purulenta. Entonces, en los casos que haya secreción purulenta, la incisión se deja abierta, generalmente no es necesario colocar DREL, ¿ya? Y esta es una secuela de otro hematoma, ¿no?, una fibrosis con deformación del cartílago del pabellón auricular. Si realizan el drenaje en el tiempo oportuno, no forma este tipo de secuela. Eso se llama oreja en coliflor. También se forma cuando hay recurrencia del otohematoma. Estos pacientes que practican boxeo, ¿no?, hacen un otohematoma, después 6 meses después, un año después, hacen otro hematoma, ¿no? Entonces en ellos quedan así su pabellón auricular, ¿no? Entonces algunos, pues, que practican este deporte lo ven, pues, como hasta como un trofeo, pues, ¿no?, esa actividad deportiva. Ahora sí entramos a las otitis externas infecciosas. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Bueno, por definición, la otitis externa es una inflamación que va a comprometer la piel del conducto auditivo externo. La mayoría son de causa infecciosa. Ahora, en el cuadro clínico, ¿no?, si es que uno no tiene mucho conocimiento, puede confundir, ¿no?, una otitis externa con una otitis media. Están dentro, pues, del diagnóstico diferencial. Dentro de la etiología van a haber otitis externas de causas bacterianas, de causas micóticas y de causas virales. Y por su localización, uno las puede clasificar en otitis externas difusas o otitis externas localizadas. Vamos a empezar por la otitis externa difusa, que es una de las más, digamos que la más frecuente. Ya puede afectar por lo menos hasta el 10% de la población alguna vez en su vida. Relativamente es más frecuente en niños, ¿no?, entre los 5 y 12 años de edad. Es mucho más frecuente en las personas que practican algún deporte acuático, como la natación. Y para que ocurra ese tipo de otitis externa, tiene que haber condiciones favorables de humedad y de alta temperatura. Pero si se dan estas dos circunstancias ambientales, favorece al desarrollo o a la patogenia de otitis externa. Por
en la temporada de playa, en la temporada de piscina. En la otitis externa difusa vamos a tener una inflamación de todo el conducto auditivo externo, desde el meato auditivo externo hasta casi llegar a la membrana timpánica. Inclusive a veces puede extenderse hasta el pabellón auricular. Entonces al inicio ustedes van a ver como la piel del conducto auditivo externo edematosa, ¿no? Como está edematosa, su luz va a estar disminuida. Puede haber otorrea, ¿ya? O sea, cuando vean otorrea no vayan a pensar que es una otitis media. La mayoría piensa que la otorrea es exclusiva de la otitis media, y no es así. Y la otitis externa también puede dar otorrea. Y la etiología de esta otitis externa difusa principalmente es la pseudomonas. En segundo lugar, el estafilococo. Tiene que haber ciertas condiciones favorables, ¿no? Una ya mencionamos, el grado de humedad, aumento de temperatura ambiental. También tiene que haber disminución de la acidez del conducto auditivo externo. Entonces, esto se ve favorecido, ¿no? Cuando el paciente usa mucho hisopo, ¿no? Saca su cerumen, ¿no? Y con eso disminuye la acidez del conducto auditivo externo. ¿Ya? Que haya microtraumatismos en la piel, ¿no? Por el exceso de hisopo, o de rascado, o de meterse palitos al oído. Los conductos auditivos estrechos, ¿no? También son más favorables a tener este tipo de infecciones. El cuadro clínico es de inicio bastante rápido, ¿no? Ya en 48 horas ya puede estar todo el cuadro florido. Hay otodinia severa, sensación de calor local en el oído, otorrea, signo del trago positivo. El signo del trago es cuando hace presión sobre el cartílago del trago, el paciente presenta aumento de la otodinia. Y hay tumefacción o edema con eritema de la piel del conducto auditivo externo. Entonces, así es como ustedes van a ver el conducto auditivo externo, casi cerrado, por engrosamiento, eritema, ¿no? Edema de la piel. No pueden ni siquiera a veces meter el espéculo del otoscopio, porque está cerrado, estrecho el conducto. También puede haber dolor a la tracción del pabellón auricular, hipoacusia por la disminución o obstrucción del conducto auditivo externo, sensación de pleuritis oral, eritema y edema del pabellón auricular. Podrían haber adenopatías retroauriculares. El diagnóstico diferencial es con otras otitis externas, otitis media, otomicosis, otitis medias crónicas, ¿no? Otitis externa maligna, herpes zosterótico, diagnóstico diferencial. Y para el diagnóstico también es sencillo, no necesitan algún instrumento muy sofisticado, solo necesitan el otoscopio. Y el tratamiento es tratamiento tópico y tratamiento sistémico. El tratamiento tópico va a consistir en disminuir la humedad del conducto auditivo externo. O sea, si es que hay otorrea, hay que aspirar la otorrea, o si que no tienen aspirador o unas pequeñas tubulitas de algodón, ¿no? Se trata de limpiar la otorrea y dejar seco al conducto. ¿Ya? Una vez que ya dejaron seco al conducto, se pueden aplicar algunas gotas tópicas, ¿no? Que son a base de quinolonas, ¿no? Algunas gotas vienen aparte de la quinolona, ¿no? Dentro de las quinolonas en gotas está el ciprofloxacino y el ofloxacino. Algunas gotas aparte del antibiótico tienen el corticoide. Se pueden utilizar gotas acidificantes, gotas de ácido acético, gotas de alcohol volcado. ¿Ya? Lo único que tienen que tener ustedes pendiente
es que el exceso de gotas de todas maneras puede favorecer el incremento de la humedad, ¿ya? Del conducto del tubo externo. El tratamiento antibiótico por vía oral se deja por ciprofloxacino, 500 miligramos, una tableta cada 12 horas, por 7 días. En los casos leves, a veces solo es suficiente con el tratamiento tópico. ¿Ya? En los casos que ya son un poco más severos, hay que complementar con tratamiento bioral. Y nunca olvidarse del tratamiento antiinflamatorio, porque estas otitis externas duelen de forma considerada, no es un dolor muy leve, es un dolor de moderado para severo. ¿Ya? Entonces tienen que ir acompañados del tratamiento antiinflamatorio y analgésico. Entonces, así curamos el oído con estas pedacitos de reconocel o algodón se puede colocar en el conducto, ¿no? Para limpiar la otorrea y la humedad. O se puede hacer, si se dispone, con un aspirador. Un aspirador de depresión con cánulas delgadas de oído se aspira la otorrea y después se seca. Una vez el oído seco, ya se puede aplicar de repente la gotita o alguna crema antibiótica antiinflamatoria, complementado por el tratamiento antiinflamatorio por vía oral o antibiótico, ¿no? Después tenemos a la otitis externa localizada. En este caso ya no va a estar todo el conducto comprometido, sino solo una área, ¿no? Y estas otitis externas localizadas se van a deber a la inflamación o infección de un folículo piloso, y esto va a formar un forúnculo. La etiología en estas otitis externas localizadas, que debería ser como una forunculitis, es el estafilococo aureus. Y dentro de la patogenia, la principal es el rascado o que se lastima el folículo piloso y se infecta y viene encima un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, el uso excesivo de hisopos, el uso excesivo de ganchitos para rascarse el oído, ¿no? Van a producir este tipo de otitis externa. Los síntomas son iguales a los de la otitis externa difusa. Va a haber otorrinolaringología de grado moderado severo, también va a haber signo de trago. Lo único que acá, en este caso, casi no hay otorrea, a menos que el forúnculo drene. Entonces, si el forúnculo drena, como cualquier forúnculo, va a botarse presión pulmonar, ¿no? Pero si no, no va a haber otorrea y ustedes van a ver en la otoscopía el forúnculo. El diagnóstico también, pues, no necesitan más que osteoscopia. El tratamiento puede ser tópico si el forúnculo está accesible. Si el forúnculo está accesible, le pueden echar cualquier técnica antibiótica, puede ser pomada de ácido fucídico o de neomicina, ¿no? O gentamicina, o si está un poquito más profundo el forúnculo, ya tendría que ser alguna gota tópica, ¿no? Y no olvidarse del tratamiento analgésico antiinflamatorio, porque eso duele. Si aquella es un forúnculo un poquito más profundo, ¿no? Que no está accesible para el tratamiento tópico, ya lo complementan con tratamiento bioral, que puede ser ciprofloxacino o podría ser digloxacilina, ¿no? Si es alérgico, digamos, a las penicilinas, ¿no? Puede usarse clindamicina, ¿ya? Y los antiinflamatorios, ¿no? Inflamatorios analgésicos. Después, otro tipo de otitis externa es la meningitis bulosa. La meningitis bulosa va a afectar la cara externa o la cara epitelial de la membrana timpánica y es de etiología viral. Va a aparecer una flictena, como se ve ahí en la imagen, una flictena, o sea, una ampolla sobre la membrana timpánica. Esta meningitis bulosa es bastante dolorosa, ¿ya?
bueno, como es causa viral, el tratamiento es solo sintomático. Si no calma el dolor con los analgésicos tradicionales, se puede utilizar algunas gotas tópicas que tengan dentro de su composición lidocaína. Entonces, algunas gotas comerciales dentro de su composición tienen lidocaína, ¿no? O una conocida clásica es el otosambón, ¿no? O otro nombre aural, ¿no? Que dentro de su composición tienen lidocaína y eso le puede calmar pues, un poco el dolor pues, al paciente, ¿ya? Al romperse la flitena, los síntomas prácticamente desaparecen, ¿no? Baja considerablemente la otodinia, ¿ya? Y el tratamiento de la meningitis bulosa es sintomático, no requiere alto antibiótico, no por ser etiología viral. Después vamos a tener la otomicosis, que también es bastante frecuente, ¿ya? En las temporadas de calor y en las condiciones de alta humedad, ¿ya? Entonces, dentro de la patología de otorrino, la laringología, en el oído externo, las infecciones, ¿no? Las infecciones del oído externo, las causas virales son las menos frecuentes. Después, en todos el resto que ustedes vean, lo más frecuente van a ser las causas virales. Faringitis, la causa más frecuente viral, igualito, ¿no? Pues las sinusitis virales, ¿no? Las otitis medias, lo más frecuente etiología viral, ¿no? Y lo único nomás, en las otitis externas, lo más frecuentes van a ser las otitis externas bacterianas y las otitis externas micóticas. Y al último, las otitis externas virales. Entonces, la otomicosis es una otitis externa producida por hongos oportunistas, hongos saprofitos, que están ahí en el conducto auditivo externo. En condiciones normales no generan procesos infecciosos. Entonces, estos hongos son la cándida albicans y el aspergillus niger. Entonces, dentro de la patogenia tiene que haber aumento de la humedad del conducto auditivo externo, aumento del pH, o sea que disminuye la acidez del conducto, que disminuye el cerumen. Los síntomas también va a haber otodinia, pero la otodinia es de menor intensidad que en las otitis externas bacterianas. Va a aparecer un síntoma nuevo que es el prurito. También hay otorrea, pero en menor cantidad que en una otitis externa bacteriana. Puede haber tumefacción leve desde la piel, hipoacusia, sedación epinefrina oral. Y cuando ustedes hagan la otoscopía, ustedes van a ver una secreción de aspecto algodonosa y que tiene puntos negros, ¿no? Entonces eso ya les hace el diagnóstico prácticamente sin necesidad de algún cultivo, que es de un Aspergillus niger. Si ven una secreción algodonosa sin los puntitos negros, puede ser pues una cándida. Entonces ya ven la secreción de tipo algodón con los puntos negritos, ¿no? Eso ya es Aspergillus. El diagnóstico también con el otoscopio. Y el tratamiento, básicamente, al tratarse de una micosis superficial, muy poco efecto van a tener los antimicóticos vía oral. Para ustedes, el tratamiento básicamente es tópico. Hay que limpiar el conducto, aspirar la secreción, dejarlo limpio y en ese momento colocarle alguna cremita antimicótica o alguna gotita acidificante, ¿no? O algún antimicótico tópico, ¿ya? Y esta limpieza o curación del oído se realiza 1 a 2 veces por semana. Y generalmente el paciente con 3 o 4 sesiones que uno le haga ya controló la otomicosis. Aparte hay que decirle al paciente que tiene que disminuir o eliminar la humedad del conducto.
Esa humedad en la mayoría de los casos viene porque le entra agua al oído, le entra agua al bañarse, o está pues en la playa, es verano y todos los días se va a la playa, a la piscina. Entonces se le suprime eso al paciente unas 2 semanas y el hongo ya no tiene cómo crecer. ¿Ya? En la mayoría de los casos no requiere de antimicótico bioral. El tratamiento tópico es suficiente. Tampoco se hace cultivos de forma rutinaria porque ya el aspecto de la secreción ya nos da el diagnóstico. ¿En qué pacientes podemos hacer esos exámenes? En pacientes que no remitan, o en pacientes que tengan alguna condición de inmunosupresión. Después, dentro de las causas virales, ¿no?, vamos a tener el herpes zóster óptico, que se llama como el síndrome de Ramsay-Hunt. La etiología es el virus herpes. Tiene que haber una infección primaria de la varicela, y el herpes zóster óptico va a ser una reactivación del virus en el ganglio geniculado del séptimo par, ¿no? Vamos a tener varios síntomas, varios signos y síntomas en este síndrome. Vamos a tener parálisis facial periférica ipsilateral, lesiones pápulo-vesiculares en la concha auricular, o sea, una otitis externa, hipoacusia neurosensorial, vértigo, ya, disminución del gusto también puede haber. ¿Y en qué orden aparecen estos síntomas y signos? Entonces, lo primero que va a aparecer es la otitis externa. Pero no es una otitis externa como la que ya hemos descrito, sino vamos a tener las lesiones características del herpes. Lesiones al inicio que son pápulo-vesiculares, que van a estar en el meato auditivo externo y en la concha auricular, y que es dolorosa. Entonces, lo primero que aparece primero es el dolor, y después empiezan a aparecer estas lesiones dérmicas. Si uno reconoce este cuadro en esta etapa de la enfermedad, uno puede, digamos, pues que cortarlo. ¿Ya? Si inicia tratamiento antiviral, puede disminuir la severidad del cuadro. Si uno ya lo diagnostica cuando ya aparece la parálisis facial, lo más probable es que el paciente haga una parálisis facial severa, ya, con pocos chances de recuperación total. Generalmente los pacientes que hacen este herpes zóster óptico quedan siempre con algo de secuela de la parálisis facial. Si el cuadro evoluciona, ya no solo va a comprometer el séptimo par, sino que empieza a afectar el octavo par, y aparece la hipoacusia y vértigo. Va a haber disminución del gusto, ya, porque del séptimo par sale la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano va a dar inervación gustativa a la lengua. Entonces acá tenemos, pues, así es característico. Estas son las lesiones de otitis externa, ¿no? Acá ya está en fase de costra, ¿no? Pero al inicio son así como estas de acá. Tenemos en varias fases, lesión tipo vesiculares y ya tipo costras, ¿no? Y la parálisis facial, ¿no? Acá ya cuando ya está en la fase de seca de las lesiones, ¿ya? Entonces, estadio 1 es cuando hay erupción de las vesículas, ¿no? O sea, las lesiones dérmicas. Estadio 2, si es que ya hay parálisis facial como lateral. Estadio 3, si es que ya hay síntomas auditivos o vestibulares. Y estadio 4, cuando ya hay más afección de otros pares craneales. El tratamiento es con antivirales. Cualquiera es bueno, ya, aciclovir, valaciclovir, ¿no? Antivertiginosos, si es que ya hay signos de compromiso del octavo par.
corticoides es medio controversial, ¿no? Al disminuir la inflamación podrían mejorar la evolución de la parálisis facial, pero podría ser que se disemine más la infección. Después tenemos la otitis externa maligna. La otitis externa maligna es un cuadro infeccioso, ¿ya?, que aparece en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos. El agente infeccioso es la Pseudomonas aeruginosa y es un cuadro que empieza como una otitis externa difusa que se ve extender hacia los tejidos blandos y próximos al hueso temporal y también hacia la parte ósea, originando una osteomielitis del hueso temporal. Y ahí pues ya se afectan los pares craneales y dando complicaciones endocraniales. Es una enfermedad con alta mortalidad. Prácticamente son pacientes diabéticos o inmunosuprimidos. La etiología es la Pseudomonas aeruginosa, pero podría haber coinfección con Staphylococcus aureus o con agente micótico como el aspergillus. El cuadro clínico va a empezar como una otitis externa difusa en un paciente diabético o en un paciente inmunocomprometido. Entonces la infección puede diseminarse hacia la base del cráneo por 3 vías, ¿no? A través de la fisura de Santorini, ¿no?, hacia la fosa infratemporal, o glándulas parótidas, foramen estilomastoideo, hacia la mastoides, afectando el nervio facial, o hacia el foramen yugular, ¿no?, afectando ya los pares craneales 9, 10, 11, 12. En la endoscopía ustedes van a ver otorrea, van a ver la piel del conducto auditivo externo bastante edematosa, inclusive hasta con la presencia de tejidos de aspecto de granulación. Dentro de los exámenes auxiliares van a pedir un gran cultivo de la secreción para detectar a la Pseudomonas, tomografía de hueso temporal para ver compromiso óseo, resonancia magnética nuclear, gammagrafía para evaluar la osteomielitis. O sea, lo grave de este cuadro infeccioso es que la otitis externa, que empezó como una otitis externa difusa, al ser un paciente inmunocomprometido, ¿no?, o diabético descompensado, esta infección se extendió al hueso temporal, o sea, a la porción ósea, primero a la porción ósea del conducto auditivo externo, y de ahí prácticamente se extiende a la base del cráneo. Ya el hueso temporal forma parte de la base del cráneo, ¿no?, y de ahí ya se extiende a complicaciones endocranianas. Entonces la mortalidad de esta patología es bastante alta. El tratamiento es de debilitamiento quirúrgico, hay que sacar el tejido granulomatoso o el tejido necrótico, y el tratamiento antibiótico endovenoso que cubra Pseudomonas. Entonces, en inmunocompetentes se puede dar monoterapia con ciprofloxacino endovenoso, ¿no?, o en pacientes que ya tienen algún grado de inmunosupresión, enfermedad complicada, ya se combina ciprofloxacino con un metalactámico antipseudomónico, hiperacilina, ceftazidima, meropenem. Bueno, las complicaciones intracraneales más severas son las trombosis de los senos venosos, meningitis o absceso cerebral. Después tenemos las infecciones del pabellón auricular, ya es la pericontitis, que es la infección del cartílago del oído externo. La etiología generalmente es bacteriana y igual, ¿no?, dentro de las bacterias va a estar la Pseudomonas o el estafilococo.
cuadro clínico, en la pericondritis vamos a ver un eritema de todo el pabellón auricular, a excepción del lóbulo, porque el lóbulo del pabellón auricular no tiene cartílago. Va a haber ototinia de tipo pulsátil, intensa, fiebre, adenomegalias retroauriculares. Entonces, así se ve pues una pericondritis. ¿Ya? Hay que iniciar tratamiento antibiótico precoz con quinolonas, dosis altas, ¿no? O ya por vía endovenosa. Otras opciones pueden ser pues beta-lactámicos antisauronónicos, y en algunos casos, si se sospecha de estafilococos, hay que dar tratamiento concomitante con oxacilinas. Después tenemos las piodermias del pabellón auricular, que son básicamente el impétigo no ampolloso y el impétigo ampolloso. El no ampolloso tiene como etiología el estreptococo metimolítico del grupo A. Vamos a ver lesiones vesiculares de pequeño tamaño que se van a romper y van a formar pústulas. El tratamiento es con penicilina o sus derivados. El impétigo ampolloso es producido por el Staphylococcus aureus a través de su toxina esfoliatina, que va a producir una descamación y va a dejar la superficie del pabellón auricular media eritematosa con una película bastante delgada sobre la piel. El tratamiento es dicloxacilina o oxacilina. La celulitis ya del pabellón auricular ya es una infección de la dermis y del tejido celular subyacente. Acá va a estar dos bacterias, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. ¿Ya? El tratamiento es oxacilina o dicloxacilina. Acá en la parte de evaluación ustedes van a ver tumefacto del pabellón auricular, ¿no? Una tumefacción que no tiene nitidez ni sobrelevación en los bordes. Va a haber aumento de la temperatura local y se puede extender fuera a las regiones alrededor del pabellón auricular. El erisipela va a ser media diferente, vamos a ver una placa eritematosa con bordes nítidos y sobrelevados. El agente etiológico es el Streptococcus pyogenes y el tratamiento es la penicilina y derivados. Bueno, entonces estas son las patologías más frecuentes del oído externo. Ahora vamos a pasar a oído medio. Entonces, lo más frecuente en oído medio es la otitis media